Trabajo. Ver, por favor, algún valiente. Yo, Inge. Ya, por favor. Un móvil situado a 4 metros del origen se desplaza en línea recta, alejándose con una aceleración, a, siendo su velocidad de 3 metros sobre segundo. Escriba las ecuaciones del movimiento y representar gráficamente los siguientes casos. Si A es igual a 2 metros sobre segundo cuadrado y B, si A igual menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto, gracias. Ya. Nuevamente, ¿no? ¿Qué nos dice? Un móvil situado a 4 metros del origen. Bueno, ya tenemos que saber identificar esto, ¿no? Un móvil situado a 4 metros del origen. Bueno, ahí ya tenemos un dato, por si acaso. Se desplaza en línea recta. Bueno, estamos trabajando en una sola dirección o en una sola dimensión, unidimensional. ¿Ya? En una línea recta, alejándose con una aceleración A, siendo su velocidad de 3 metros por segundo. Escriba las ecuaciones del movimiento y representar gráficamente los siguientes casos. Bueno, para el inciso A, cuando tenemos una aceleración positiva, y el inciso B, cuando tenemos una aceleración negativa. ¿Ya? Muy bien. Para ello, entonces, comencemos con la ecuación del movimiento, como nos dice, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? A ver. La ecuación del movimiento. A ver, vamos a ir viendo. Repito. A ver. Ya, tenemos los datos, ¿no? Para el inciso A. En t igual a 0, ya, su posición inicial va a ser igual a ¿qué? A 4 metros. Su velocidad inicial nos dice que es de 3 metros por segundo. Y para el primer inciso nos pide que trabajemos con una aceleración de 2 metros por segundo. Entonces, en función de esos datos, lo que vamos a hacer es escribir lo que nos pide primeramente, la ecuación del movimiento. Aquí está. Ya, escribir la ecuación del movimiento. Bueno, ya. Ahora, ¿qué hacemos? A ver, podemos utilizar una de las ecuaciones de cinemática, que es esta. ¿Sí? Velocidad final es igual a ¿qué? A la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Ya? Bueno, nos va a servir bastante esto. ¿Ya? Para la velocidad y para el tiempo, para poder tener nuestra, a ver cómo decir, nuestra tabla. ¿Se acuerdan, no? Más antes hemos trabajado en función de tablitas. Entonces tenemos que tener una ecuación con la que podamos trabajar, ¿ya? Y para poder calcular la velocidad y el tiempo, ¿no? Bueno, por una parte tenemos esto, ¿ya? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final no conocemos. Velocidad inicial nos da como dato, 3 metros por segundo, ¿sí? Bueno, para el primer inciso nos dice que trabajemos con una aceleración positiva de 2 metros por segundo. Entonces, la aceleración tenemos aquí como dato 2 y el tiempo lo dejamos t nada más. ¿Sí? Bien. Luego, trabajamos con otra ecuación. Esta sí es la ecuación de la posición, por si acaso. ¿Ya? Nos dice, posición final es igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya tenemos esta ecuación. Y a partir de esta ecuación y con los datos que nos dan, ya vamos a escribir la posición o la ecuación de la posición. ¿Sí? Entonces, posición final va a ser igual a ¿qué? Posición inicial, ¿cuánto es? 4 metros. Aquí está, 4 metros. Más velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial, ¿cuánto es? 3 segundos. Perdón, 3 metros por segundo. Aquí está. El tiempo para cualquier tiempo t, ¿no? T, lo ponemos ahí. Más, ¿ya? Luego, la aceleración, un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es 2 metros por segundo. Reemplazamos 2, este 2 con el 2 que es en el numerador se simplificaría. Simplemente tendríamos 1 y 1 por el tiempo al cuadrado. Bueno, esa sería la ecuación de la posición por si acaso. Esa sería la del movimiento.
Ahora, en función de estas dos ecuaciones, vamos a poder calcular ya lo que es la posición y la velocidad. ¿Ya? El tiempo sabemos que es una variable independiente. Aquí está, es una variable independiente. ¿Sí? Entonces, construimos nuestra tabla. Decimos, primeramente ponemos los tiempos. Como es una variable independiente, podemos poner cualquier tiempo. ¿Ya? Menos los tiempos negativos, por favor. ¿Ya? No trabajamos con tiempos negativos, siempre tiempos positivos. 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. No podemos poner menos 1, menos 2, no tendría sentido. ¿Ya? Entonces ponemos los tiempos para cualquier tiempo, ¿no? Bueno, 1, 2, 3, 4, hasta el 5. 5 segundos, ya. Con eso vamos a empezar a tabular y también encontrar nuestras ecuaciones, velocidad y posición versus tiempo. ¿Ya? Bueno, como tenemos nuestros tiempos, lo que vamos a hacer es primeramente calcular la velocidad. ¿Ya? Por ejemplo, en esta ecuación trabajamos primeramente. ¿Ya? En esta ecuación. Decimos, para t igual a 0 segundos, ¿cuánto será su velocidad? ¿Ya? Reemplazamos este 0 ya en esta ecuación. 0 por 2 va a ser 0. 0 más 3 nos da 3 metros por segundo. Para un tiempo de 0 segundos, su velocidad había sido de 3 metros por segundo. Ahora, para un tiempo de 1 segundo, ya si ya empezamos, 2 por 1 va a ser 2. 2 más 3, su velocidad para un tiempo de 1 segundo va a ser 5 metros por segundo. ¿Ya? Para 2 segundos, ya empezamos en aquí, 2 por 2 va a ser 4 más 3, eso va a ser 7 metros por segundo, para un tiempo de 2 segundos. De la misma manera, para 3 segundos, para 4 segundos, para 5 segundos. Ya tenemos los datos para el tiempo y también para la velocidad, ¿no? Para la velocidad. Luego, para la posición. Para la posición. Bueno, para la posición utilizamos esta ecuación, por si acaso. ¿Ya? Entonces, para un tiempo de 0 segundos, veamos cuál es su posición final. A ver, reemplacemos en esta ecuación. T igual a 0. Aquí sería 0, 0 por 0 va a ser 0, 3 por 0 va a ser 0, 0 más 0, 0, 4 más 0 va a ser 4. Para un tiempo de 0 segundos, su posición inicial va a ser de 4 metros. ¿Ya? Ahora, para un tiempo de 1 segundo, nuevamente nos vamos a esta ecuación, reemplazamos. 1 al cuadrado va a ser 1. Aquí, t igual a 1 segundo. 3 por 1 va a ser 3. 3 más 1, 4. 4 más 4, 8 metros. Para un tiempo de 1 segundo, su posición final va a ser igual a 8 metros. Para un tiempo de 2 segundos, a ver, reemplacemos 2 segundos en esta ecuación. 2 por 2 va a ser 4. ¿Ya? 4. Luego, 3 por 2, 3 por 2 va a ser 6. 6 más 4, 10. Perfecto. 6 más 4, 10. Más 4 nos da 14. Perfecto. Muy bien. Lo mismo para los 3 segundos. Reemplazamos 3 ya y nos va a dar 22. Si reemplazamos 4 en esta ecuación, 4 segundos nos va a dar la posición 32. Si reemplazamos 5 segundos en esta ecuación nos va a dar 44. ¿Ya? De esa manera. Ahora, como ya tenemos los datos, bueno, la variable independiente era el tiempo, ¿no? Bueno, son valores arbitrarios que hemos dado. Y en función del tiempo hemos tenido lo que es la velocidad, hemos calculado lo que también es la posición. Bueno, con todos estos datos, ahora sí podemos graficar dónde está las ecuaciones, perdón, las gráficas, posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. ¿No es así? Ya, el primero, velocidad versus tiempo. A ver, sería más o menos así. ¿Se acuerdan? En una gráfica velocidad versus tiempo, bueno, vamos a tener una recta. Y esta recta es, o la pendiente de esta recta, mejor dicho, es la aceleración del motor. ¿Ya? Pueden calcularlo, no hay ningún problema. ¿Ya? Bueno, sería entonces, ¿no? Posición, ¿con qué velocidad nos dice? Que parte de una velocidad inicial de 3 metros por segundo. ¿Ya? Más o menos estaría aquí, ¿no? ¿Ya? De aquí partiría nuestro recta, ¿ya? Y no del origen. Si hubiera sido 0 metros por segundo, partiría del reposo, bueno, nuestra recta tendría el origen en el 0, 0, en este punto, ¿no? Y subiría sobre más o menos, una aceleración
positivo. Ya. Ahora, por el otro lado, el gráfico posición versus tiempo. Si es una aceleración positiva, ¿cómo va a ser el gráfico? A ver, por favor. Su posición inicial va a ser igual a 4 metros. Ya, no va a partir del origen, por si acaso. Va a ser una semiparábola abierta hacia arriba, pero no va a ser del origen, sino de 4 metros, ¿no? A ver, veamos. Aquí está. Fíjense. ¿No? Es una parábola más o menos hacia arriba. ¿Sí? Que se abre hacia arriba. Es una semiparábola. Ya, es una semiparábola. Bueno, de esa manera tendríamos los gráficos velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. ¿Ya? Si calculamos la tangente de esta pendiente, calculamos lo que viene a ser la aceleración para este primer inciso. Ahora, para el segundo inciso, si es una aceleración negativa, ¿qué es lo que va a suceder? Este gráfico seguramente va a estar, a ver, hacia abajo, ¿no? Bueno, seguramente va a tener una posición inicial y más o menos va a tener una pendiente negativa. Y la otra gráfica se va a abrir más o menos hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo. Veamos. Bueno, con los mismos datos, ¿ya? Para t igual a 0, la posición inicial 4 metros, su velocidad inicial 3 metros por segundo, pero la aceleración en este caso nos dice que trabajemos con una aceleración negativa, ¿sí? Entonces, en función de la tablita donde está, ya, primeramente, ¿qué hemos hecho? Bueno, tenemos que conseguir una tabla de valores y en función de esa tabla tenemos que graficar. Pero antes de conseguir la tabla, bueno, como en el anterior caso, tenemos que tener las ecuaciones de la velocidad y también de la posición. ¿Ya? A ver, en esto, aquí está. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final, lo dejamos ahí. Velocidad inicial, 3 metros por segundo. Como es una desaceleración, menos 2 por el tiempo. ¿Sí? Por el tiempo. Cuidado, me reemplacen este t igual a 0 en aquí. T igual a 0, su velocidad es 3 nada más. No. Esto es cuando inicia, ¿ya? En un t sub 0, cuando inicia el movimiento de la partícula, ¿sí? Su tiempo va a comenzar en 0, por si acaso, ¿sí? Y este t es un tiempo que va a transcurrir, pues 2, 3, 4, 5, 6, no sé, ¿no? ¿Ya? Un tiempo que va a transcurrir a partir de este tiempo, ¿no? 0, bueno, luego va a ser 1, 2, 3, seguramente, ¿ya? 4, 5, qué sé yo, ¿no? Bueno, no van a confundirlo, por favor. Cuidado, no se empiezan directamente 0, no, 3 metros me salen. 3 metros por segundo, ¿no? No es así, ¿ya? Bueno, ahora para posición, lo mismo, utilizamos una de las ecuaciones que hemos deducido, ¿ya? Y decimos posición inicial, que va a ser 4 metros. A ver un momentito, creo que tiene un error. 4 metros. Ya, velocidad inicial es 3 metros por segundo. Ya, por la aceleración, ¿no? Sería menos 2t. A ver, vamos a ver. Ya, en función de esos dos datos tendríamos nuestra tablita. Por favor, esa parte me lo revisen. Creo que al momento de transcribir tal vez he cometido un error. Por favor, ya, en esta parte. Lo hacen lo mismo como en el anterior caso, ¿sí? Solamente que en este caso la aceleración va a ser negativa, ¿ya? Ponemos los tiempos, ¿ya? Y cada uno de esos tiempos lo vamos a reemplazar en la velocidad como también en la posición, ¿ya? Por favor, esa parte lo van a verificar. Y vamos a tener estos datos, tanto para la velocidad como también para la posición. Ahora, como tenemos una aceleración negativa, seguramente nuestro gráfico de velocidad versus tiempo va a ser una recta inclinada hacia abajo. ¿Ya? Aquí está. ¿Sí? Es una recta inclinada hacia abajo, por si acaso. ¿Ya? Con una velocidad inicial de 3 metros por segundo, ¿no? Una pendiente negativa. Si calculamos la pendiente de esta recta en el gráfico velocidad versus tiempo, ¿qué es lo que vamos a tener? Un valor negativo, y eso es la aceleración, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos el gráfico posición versus tiempo, ¿sí? Es una parábola con una posición inicial de 4. ¿Dónde está 4? Aquí está. Posición inicial 4, ¿sí? Va a ser el origen, ¿no?
De ahí es una parábola que se va a abrir hacia abajo. ¿Ya? Bueno, esas serían los dos, perdón, los dos gráficos que nos piden calcular. ¿Sí? Muy bien, por favor, esa parte me lo revisa. ¿Ya? Me lo revisen esa parte. Parece que lo transcrita mal. Por favor. Bien. Y con esto estaríamos terminando con este ejercicio. ¿Ya? Por favor, no sé si alguien me lo puede leer. Yo otra vez, ingeniero. Por favor. La gráfica adjunta posición versus tiempo. Muestra el movimiento rectilíneo de un móvil a través del tiempo. ¿Ya? Gracias. Bueno, ¿qué nos dice? La gráfica adjunta, bueno, nos da una gráfica por si acaso, tenemos que saber interpretarlo, ¿ya? La gráfica adjunta, posición versus tiempo, muestra el movimiento rectilíneo de un móvil a través del tiempo, ¿ya? Ya, posición versus tiempo. Tenemos nuestro gráfico, pues, posición versus tiempo, ¿ya? Y tenemos estas dos rectas, desde -2 hasta este punto, y tenemos la recta con pendiente negativa, ¿no? Hasta los 10 segundos, ¿ya? Entonces, nos pide lo siguiente. Determine, nos dice, la velocidad en los 4 primeros segundos. Inciso A. El inciso B, ¿qué nos dice? La velocidad en el instante t igual a 8 segundos. El inciso C, el desplazamiento total. Inciso D, la distancia total recorrida en los 10 segundos. ¿Ya? Bueno, primeramente el inciso A. Bueno, no nos dan una información precisa, por si acaso, ya en un problema, ya en el enunciado, no nos dicen que es movimiento rectilíneo uniforme, tampoco nos dicen que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, no nos indica. Entonces, bueno, en la gráfica posición versus tiempo, como tenemos una recta, ya una recta, y no es una parábola por si acaso, entonces esto es movimiento rectilíneo uniforme por si acaso. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Como hemos hecho anteriormente. En un gráfico posición versus tiempo, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya no salía una parábola, ¿sí? Hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Pero en este caso tenemos una recta. ¿Cómo es una recta? Bueno, es de hecho que es movimiento rectilíneo uniforme, ya con velocidad constante. Entonces, nos pide la velocidad en los primeros 4 segundos. Bueno, en el eje del tiempo tenemos, fíjense, 0, aquí debe ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, ¿no? Entonces nos piden calcular la velocidad en los primeros 4 segundos, o sea, toda esta velocidad, ¿sí? En este tramo, ¿no? Desde 0 hasta por los 4 segundos. Nos piden calcular la velocidad, ¿ya? ¿Cómo calculamos eso? ¿Ya? Utilizamos la definición de velocidad media, o también podemos calcular mediante la pendiente, por si acaso, ¿sí? También podemos calcular, pero primeramente haremos por la velocidad media. Velocidad media es igual a ¿qué? Posición final menos posición inicial, o también, he dicho de otra manera, el desplazamiento entre el intervalo de tiempo, ¿sí? El desplazamiento sabemos que es igual a ¿qué? Posición final menos posición inicial entre el intervalo de tiempo. Ahora, ¿cuál será su posición inicial? Por favor, si estamos en el eje de la posición, ¿ya? ¿Cuál será la posición inicial? ¿Y cuál? -2, perfecto. ¿Cuál será la posición final? 18. 18, perfecto. Tenemos que tomar muy en cuenta eso entonces. Entonces, posición final, 18. Menos, viene de la definición, entre paréntesis, la posición inicial, ¿dónde está? -2. Y ponemos ahí, ¿no? 18 menos por menos me va a dar más. 18 más 2, 20. 20 dividido entre el intervalo de tiempo, nos dicen 5. los primeros 4 segundos. Perfecto, 5, ¿no? Hasta los 4 segundos. Simplemente hasta aquí nos pide. Entonces, 18 más 2, 20. 20 dividido entre 4, eso nos da 5 y metros por segundo. Bueno, como es una velocidad, lo estoy expresando en función del vector unitario. Y, por si acaso, ¿ya?
Entonces, de esa manera tendríamos el valor de la velocidad, ¿ya? El valor de la velocidad en los primeros 4 segundos, ¿sí? Hemos calculado la velocidad. Otra manera sería calculando la pendiente. A ver, si aquí trazamos una recta, llamémosle imaginaria, ¿ya? ¿Y cuál sería su cateto opuesto a este ángulo, por ejemplo? Aquí. Si tenemos un pequeño ángulo en esta parte y tenemos una recta imaginaria, ¿cuál será este valor? Sí, 18, son 18 sobre 4. 18, ¿ya? Sobre Este 4. segmento es 18, pero este segmento, ¿cuánto? 4. No, no, eso sería en 18, es de 20 más 2. 20, perfecto, 20. Cateto adyacente, ¿cuánto sería? Desde 0 hasta 4. 4. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cuánto nos da? 20 dividido entre 25. 5. 20 dividido entre 4, 4 perdón, 5. más 5. Perfecto. Ah, ya, ya, entendí. ¿No ve? Listo, ya tenemos el inciso A. El inciso B, ¿qué nos dice? A ver, la velocidad en el instante 8 segundos. ¿Ya? Bueno. La velocidad del instante a los 8 segundos. Bueno, si vamos en el eje del tiempo, ¿ya? En la abscisa, bueno, aquí tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, el tiempo igual a 8 segundos está en este intervalo, desde 4 hasta 10, ¿ya? Y pertenece ese tiempo a esta recta, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que calcular es la velocidad, ¿ya? Para el instante t igual a 8, bueno, que corresponde a esta recta, ¿ya? A esta recta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, nos dice, en BC, en esta recta BC, la velocidad es constante también, por si acaso, ¿ya? Es constante, ya les había dicho. Si hubiera sido movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Acelerado, en el gráfico posición versus tiempo, nuestra gráfica que nos hubiese dado hubiera sido una semiparábola, hacia arriba o hacia abajo, pero no. En ese tipo de gráficos, posición versus tiempo, si nos dan una recta, bueno, es movimiento rectilíneo uniforme, por si acaso, con velocidad constante, ¿sí? Entonces, en BC la velocidad nos dice que es constante, ¿ya? Siendo 18 metros y 0 metros la posición inicial y la final respectivamente, ¿sí? Tendríamos, si estamos partiendo desde aquí hasta aquí, ¿ya? De B hasta C, ¿cuál será su posición final? A ver, por favor, en el tramo, en el segmento, mejor dicho, BC de esta recta, ¿cuál será la posición final? 10. 10. ¿Ya? No, el tiempo es 10 segundos, por si acaso. Estoy 0. con 0, Cero. perfecto, perfecto. En los 10 segundos su posición va a ser 0, por si acaso, ¿ya? 0, ¿ya? Entonces, como estamos haciendo el análisis desde B hasta C, inicial y final, ¿ya? Su posición inicial en C va a ser 0. Y la posición inicial en B, 18, ¿ya? Entonces, posición final, 0, ¿ya? Aplicando lo que es velocidad media, ¿sí? Si aplicamos velocidad media, posición final en el punto C va a ser 0. Y la posición inicial, ¿ya? En el punto B va a ser 18. 0 menos 18, ¿ya? Luego el tiempo, 10 menos 4, ¿sí? Final menos inicial, 10 menos 4, ¿no? Final menos inicial, que correspondería en el C, va a ser 10, en B sería 4 segundos. 10 menos 4, eso va a ser 6 menos 18 dividido entre 4, eso nos va a dar seguramente a 3 metros por segundo. Sería la velocidad media. ¿Ya? Por favor, ubíquense en esa partita, ¿no? Si trabajamos BC, B inicial y C final, donde llegamos. En C, ¿cuál será su posición? Cuidado, me pongan 10. No, es esta por si acaso, 0. Y en B, 18. ¿Ya? Esa parte. Muy bien, ¿qué más? El inciso C, ¿qué nos dice? El desplazamiento total, nos dice. Bueno, como la partícula tiene una posición inicial de 2 metros por segundo, bueno, aquí está, ¿no? Para t igual a 0, ya, cuando inicia el movimiento,
para t igual a 0, su posición inicial nos dice que es igual a ¿qué? A menos 2 metros. ¿Ya? Y para t igual a 10 segundos, su posición ¿cuánto será? Para t 0. igual a 10 es 0. Listo, tenemos todo eso. Y utilizamos la definición de desplazamiento. ¿Ya? Desplazamiento es igual a ¿qué? Posición final menos posición inicial. ¿Ya? Posición final, según esos datos, 0. Menos viene de la fórmula. Posición inicial. ¿Cuál es posición inicial? Menos 2. Reemplazamos, ¿no? Menos por menos me va a dar más. 2 más 0, 2 y metros. ¿Ya? Sería nuestro desplazamiento, por si acaso. ¿Ya? Finalmente, ¿qué nos pide calcular? ¿Ya? La distancia recorrida en los 10 segundos. ¿Ya? Bueno, a partir de este gráfico, bueno, lo podemos representar de esta manera también. ¿Ya? De esta manera. Este gráfico, simplemente en el eje X trabajando sería de esta manera. Bueno, el móvil se encuentra en una posición inicial de menos 2. Bueno, estaría aquí más o menos. Ese sería el origen, menos 2. ¿Sí? Luego, luego se desplaza a los 18 y regresa hasta, hasta la posición 0. ¿Ya? Hasta la posición inicial, 0, ¿no? O hasta el origen, mejor dicho, perdón, hasta el origen, ¿ya? Lo que tenemos que hacer simplemente es sumar todas las distancias. Bueno, desde aquí, desde menos 2 hasta 0, tendríamos 2 metros. Desde 0 hasta esto, hasta ese punto vamos a tener 18. Y desde ese punto, volviendo a la posición, o al origen, mejor dicho, vamos a tener 18. Si sumamos, vamos a tener 2 metros más 18, que aquí está, y más otros 18. Y en total, el resultado vamos a tener 38 metros. ¿Ya?